En el siglo XVIII, fruto de la Guerra de Sucesión, se introduce una nueva dinastía, la triunfante en la guerra, que es la dinastía borbónica, una monarquía que tiende hacia un absolutismo feroz. Los vascos defendimos la propuesta borbona, digamos, tuvimos la suerte de mantener los fueros, los catalanes defendieron a los derrotados y se quedaron sin fueros. El siglo XIX va a ser el siglo de las guerras carlistas y eso va a definir un poco el proceso de desaparición de los fueros, ¿no? Al final de la primera, en 1839, con el Convenio de Vergara, poco después van a empezar a recibir una serie de golpes duros y ya definitivamente al final de la Segunda Guerra, en 1876, va a producirse la abolición definitiva. ¿El abrazo de Vergara fue el primer gran golpe mortal a los fueros? Pues de alguna manera sí. Era la primera vez que, fruto en este caso de perder la guerra, iba a triunfar una solución que ya no iba a tener a futuro vuelta atrás. General don Rafael Maroto, soldados. El capitán general don Baldomero Espartero, yo mismo, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. El único punto que no habla de un arreglo entre militares es el que pone sobre la mesa los fueros, siempre de esa manera tan ambigua que va a llevar a que muchos consideren eso como una traición. El convenio de Vergara. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí? 6 años de guerra con miles de bajas, pueblos incendiados, caseríos destruidos y un tremendo desgaste entre las tropas de ambos bandos. Demasiado tiempo pasando hambre y sin recibir sus pagas. Ha sido una guerra muy dura. No se hacían prisioneros, fusilaban a todo el que cogían preso. En la primera guerra carlista la población sufrió muchísimo, bastante más que en la guerra civil del siglo XX. En pueblos como Azpeitia murieron el doble que en la guerra civil. Hace 2 días he firmado un primer acuerdo en el Palacio Lazárraga Doñate. Y en esta villa de Vergara ya se han entregado 16 batallones carlistas, entre ellos guipuzcoanos, castellanos y vizcaínos, que muy a su pesar han reconocido a Isabel II como reina legítima de España. Así que ahora, aquí, en el Palacio de Ozaeta, ya ha podido por fin firmar el convenio definitivo como duque de la Victoria. La noticia ha corrido como la pólvora. Todos creen que he acordado el respeto a los fueros y han salido a la calle a celebrarlo. Pero la realidad es otra. Espartero tampoco tenía el poder, esa capacidad.
Yo no puedo prometer algo que las Cortes en Madrid deben aprobar. Mi compromiso es confirmar los fueros siempre que sean conciliables con las instituciones y leyes de la nación. Un acuerdo que fue recibido con entusiasmo por el pueblo vasco y que a lo largo de los años acabó como paradigma de la traición, porque luego lo que se consideró que se había firmado, que era el respeto al sistema foral, pues no se cumplió. Maroto sí que fue traidor para los carlistas, porque a la hora de firmar la paz no va a haber ninguna referencia al problema sucesorio. Desde la perspectiva vasca trajo la paz y además puso en la mesa el tema foral, cuando él realmente era un militar murciano al que realmente era un tema que no le interesaba para nada. Digamos, el traidor, si alguno hubo para los vascos, fue Espartero. El abrazo de Vergara da paso a una futura ley, la de 25 de octubre de 1839, una de las leyes más importantes en la historia vasca. ¿Por qué? Porque esa ley supone el mantener los fueros de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional. Y en el caso de Navarra, la solución que se dio fue la solución precursora de lo que es el convenio económico, que es establecer un cupo que Navarra va a pagar al Estado. Por eso se considera que la ley paccionada es el origen de nuestro concierto. Navarra deja de ser reino para pasar a convertirse en provincia en 1839, ya sin vuelta atrás. A partir de ahí se va a producir un proceso de reforzamiento del foralismo. Va a tener un ejemplo clarísimo en la figura de Iparraguirre, ¿no?, que va a ser el autor del Guernica Coarbola, el himno, digamos, vasco, incluso de los liberales vascos, que ya habían pasado a considerar que lo que quedaba de los fueros era interesante. Vamos a echar un vistazo a este mapa político de 1854, bueno, que nos enseña un poco la realidad de entonces, ¿no? Sí, es un mapa magnífico. La España asimilada, que serían los països catalans y Aragón, que habían perdido los fueros al principio del siglo XVIII, la España uniforme, que también es muy significativo, en la que entran claramente además Cuba y Filipinas, y la España foral, en la que están las 4 provincias vascas. De alguna manera nos muestra que, a pesar de la ley paccionada y de que los fueros habían perdido cierta fuerza, a mediados del siglo XIX todavía eran claramente percibidos como diferentes. Esa diferencia desaparecerá definitivamente en 1876, con la ley de abolición de los fueros.